Vamos a estar estudiando en esa. Recuerden que estamos llevando una secuencia del libro de Colosenses y tenemos ya algunos mensajes grabados ahí en Spotify, en YouTube, ahí están en Facebook también. Mi esposa está haciendo esa labor de dejar todo ahí grabado para que podamos seguir escuchando. Miren, eh, les he dicho a ustedes y lo vuelvo a repetir, yo expongo la palabra y no quiere decir que no me equivoque, pero no hay intención en mi corazón de equivocarme, no hay intención. Pero, pero Dios, en algo él es misterioso porque permite que nos equivoquemos, pero nos da la oportunidad de rectificar. ¿Me explico? Entonces yo expongo la palabra y seamos como los hermanos de Berea que mucho mencionan, pero no con el fin de contender, ni de pelear, ni de discutir, no. Si hay algo ustedes ven, ustedes me dicen, hermano, yo creo que por aquí es la cosa. Y les he dicho, Dios me ha dado un corazón humilde y podemos todos juntos aprender, enseñar, ¿no? Es más, les digo a ustedes, en la próxima usted da la prédica y juntos, ¿no? ¿Verdad? O sea, porque no es fácil, pero nuestra dependencia no es nuestra capacidad, sino nuestra dependencia es el Espíritu Santo. Él es el que abre. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estuvimos hablando de Cristo como el paquete que todo incluye, como el que incluye todo. Y hablamos de que Él es el primogénito de toda creación, el primogénito de entre los muertos, el que tiene la preeminencia. Y hablamos de todo esto porque el apóstol Pablo, su preocupación para la iglesia en Colosas fue que ellos reemplazaron a Cristo por muchos ismos, eh, gnosticismo, misticismo, ascetismo, y aún aparte de eso se metió la religión judía en ese tiempo. Entonces ellos eh, sacaron a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, su preocupación es darles a entender quién es Cristo. No necesitamos más. Cristo es el que incluye todo. Y les he puesto este ejemplo porque así lo entiendo. Cuando uno va a ir de vacaciones, hay un paquete que se llama Incluye todo. Usted paga eso y ya no se preocupa de nada, ¿no? Usted va ahí. Pero si usted no paga no contrata ese paquete, pues ahí está, no sabe dónde venden comida, no sabe dónde está una tienda aquí. ¿Quién me puede llevar? ¿No? Pero ya cuando se paga ese paquete, incluye todo, que incluye todo, usted llega ahí y ahí le atienden de todo. Bueno, me han contado los que han ido, ¿verdad? Eh, pero algún día voy a ir y les voy a traer más la experiencia, ¿no? Pero así es Cristo, Él tiene todo, en Él encontramos todo. Amén. Eh, Algunas veces les he dicho que algunos cuando yo tenía la edad de 20 años, y mis amigos me decían, Lalo, vamos al baile, vamos a tomar, vamos a hacer esto. Cuando deja la iglesia para los viejitos, como Juanito, como Toño, esos ya disfrutaron la vida y tú disfruta de la vida. Pero, ¿qué creen que, hermano? En la iglesia, en la vida de Cristo, encontré lo que el mundo no ofrece. Lo que el mundo ofrece es pasajero, lo que el mundo ofrece es vanidad. Lo que de Dios es eterno. Y me dijeron, es que cuando seas grande te vas a arrepentir. Y gracias a Dios que no me he arrepentido. No me he arrepentido, estoy en Cristo. No quiere decir que soy perfecto, no, voy ahí, pero encontré en Cristo todo lo que necesitamos. Amén. Entonces vamos a centrarnos aquí en este mensaje que se titula La mayordomía de Dios. Amén. Hermano Juanito, hermana Esmeralda, Yaret. Sí, ¿verdad? Sí, te pronuncio bien. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a ir a Colosenses 1, 24 al 26. Colosenses 1, 24 al 26, y nuestra hermana Areli nos va a ayudar con los versículos. Si usted puede buscarlo en su Biblia y si no, pues acá lo tenemos.
Y si no, apúntelo para que cuando llegue a casa, usted diga, a ver, vamos a ver si está. Porque siempre es bueno estar repasando y que no te digan, que no te cuenten, diga, yo lo vi, ¿no? Y ahí está. Dice Colosenses 1, 24 al 26. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Qué maravilloso, ¿no? Que lo que estaba escondido ahora se manifiesta a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Pablo usa esta designación de los que a los creyentes como santos. Nosotros somos santos. Y recuerden que cuando hablamos esto tenemos sustento, porque Pablo lo usa. ¿Y por qué es que decimos que somos santos? Porque tenemos dentro de nosotros al que es santo. Sencillamente por eso. Amén. Entonces vamos a estar viendo todo esto, pero vamos a orar para que Dios tome control de nuestra reunión, de la reunión de los jóvenes y de los niños. Vamos a orar entonces. Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, que nos concedes reunirnos una vez más. Aún oramos por nuestros hermanos que están enfermos, por nuestra hermana Araceli, que también, Señor, está enferma, pero tú te glorificas en su vida. Por nuestra hermana Mari Rojo, Señor. Por nuestro hermano Fabio, Señor, que están enfermitos. Por nuestro hermano Luz María, Señor. Oramos por todos aquellos que están enfermos, Señor, que tú seas con ellos. Pero ahora te rogamos que nos des palabra, que nos des, Señor, esa palabra que es vida, que es espíritu para nosotros. Gracias, gracias te damos porque en esta hora podemos ver tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a centrarnos en el versículo 25 de Colosenses, Colosenses 1:25. El apóstol Pablo dice que él fue hecho ministro según la administración de Dios. Entonces, una cosa es ser ministro, pero según la administración. La administración de Dios es necesaria para que Dios pueda expresarse plenamente. Sin esta administración no se puede administrar. Esta palabra administración es economía. En el griego es una palabra, no sé si lo pronuncio bien, pero es oikonomos. Y eso tiene que ver con esta palabra. Eh, y es importante entender el significado preciso de la palabra que usa aquí esta versión administración. Otras traducciones de la Biblia traducen mayordomía. ¿Se entiende más mayordomía? A ver, entonces, porque vamos a hablar de un mayordomo en ese día. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes han visto novelas? ¿O nada más yo? Hermano Lalo, novelero. Y bueno, les voy a relatar, ¿no? Porque está la familia rica, el hijo rico y la chica pobre, ¿no? Pero, pero entre todos esos hay uno que se le llama mayordomo, ¿sí? Ok. No quiero que se pierdan en la gata salvaje, no se pierdan en eso. No, solamente quiero usar de ejemplo, ¿ok? Hay una persona que se llama mayordomo. ¿Qué hace esa persona? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Verdad? Porque él es el mayordomo, es el que lleva el control de la comida, de todo lo que pasa en esa casa, pero hay un dueño, pero lo contratan a él para que él pueda y se dan cuenta que se viste de negro y siempre está ahí, ¿no? Y hay que servirle, hay que esto, y ¿no? Bueno, yo me acuerdo de esa novela que vi, pero bueno, Dios ya me perdonó y vamos a ir. Entonces, porque quiero entender eso, porque aquí la palabra administración es mayordomía. Entonces les decía que la palabra griega traducida administración o mayordomía
en griego es oikonomía, y esas mismas palabras aparecen en Efesios 1:10. Cuando ustedes lean Efesios 1:10, vamos a leer esos versículos, Efesios 1:10 y luego capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. Y dice aquí, en la dispensación, pero esta palabra es oikonomía en griego. Vamos a ir al 3:9 de Efesios, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, es oikonomía. Entonces, y algunos hermanos usan la palabra economía, porque eso es oikonomía en español es economía. Entonces, por ejemplo, en México hay una economía, hay un secretario de economía y él tiene una función, ¿no? Lo que hacen ellos es, lo que hace la función del secretario de Economía es ver la manera en que se distribuye las riquezas del país. Pues ya vimos lo que pasa en nuestro país, ¿no? ¿Verdad? Porque unos cuantos, ¿verdad? Pero como hemos aprendido, que eso es soberano también, pero lo estoy poniendo porque queremos entender lo que dice el apóstol Pablo aquí. Veamos el trasfondo de esta palabra mayordomía. Antiguamente la palabra oikonomía se usaba para denotar una mayordomía, una dispensación o una administración. En la época en que vivía Pablo, había familias ricas y esas familias ricas solían tener mayordomos, así como la novela que les conté. Entonces, y, y- y estos mayordomos cuya responsabilidad consistía en distribuir los alimentos y demás provisiones a los miembros de la familia. Amén. Un mayordomo era un administrador de confianza. Y recuerden esto porque si Pablo dice que es un mayordomo, entonces a nosotros en este tiempo Dios nos confía sus cosas. Así como en el Antiguo Testamento, ¿a quienes Dios les confió la ley? Los hijos de Israel, al pueblo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, ¿a quienes Dios le confía? A su iglesia. Y todos nosotros venimos a ser esos mayordomos, que tenemos que saber distribuir las riquezas. Y eso no solamente del pastor, sino que es responsabilidad de toda la iglesia. Amén. Y fíjense, hermano, que por eso Dios, yo entiendo así, Dios es como el médico. Y cuando alguien está, este, por ejemplo, si su hijo se ve eh, pálido, no tiene buen color, usted lo lleva al doctor, ¿qué le dice el doctor? No, pues necesitas, bueno, le receta un medicamento, pero le dice, tiene que comer esto, este alimento, ¿no? Y le da todo. Entonces, ¿qué hace usted? Llega a casa y empieza a distribuir eso, porque eso son riquezas. Entonces se le da y con el tiempo el organismo va ingiriendo todo eso, recibiendo esas vitaminas y cambia el rostro del que está enfermo, ¿no? Entonces, es lo mismo acá. Lo mismo acá, todos nosotros necesitamos de esas riquezas. Pues es por eso que todos nosotros como mayordomos tenemos la responsabilidad de distribuir las riquezas de Cristo. Amén. Entonces le decía que un mayordomo era un administrador de confianza y él es el encargado de gestionar la casa, bienes, finanzas y de otros sirvientes de un amo. Entonces traslademos ahora a Dios. Nuestro Padre Celestial tiene una gran familia. Por eso le echamos a nuestra hermana Lupita, esta es su familia, esta es su casa, ¿no? Porque todos los creyentes venimos a ser una familia, una casa, ¿no? Pero no es nada más este lugar, sino ¿cuántos hermanos este domingo están aún en la esquina? ¿No? Atrás están otros, todos ellos vienen a ser nuestros hermanos, ¿no? Bueno, por supuesto, los que invocan el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? No estamos hablando de la secta, sino que estamos hablando de iglesias cristianas que están no solamente en colonia, en este municipio, sino que en toda la tierra. Entonces, todos nosotros venimos a ser una gran familia, una familia divina. Porque la familia humana es papá, mamá e hijos y tiene familiares.
Pero nosotros ya no somos familia humana, nosotros no somos una familia humana, somos familia divina o familia humana divina, porque todavía conservamos la humanidad. Pues realmente, ¿por qué decimos que divina? Porque ahora, ¿quién nos juntó a nosotros? ¿Quién fue el que convenció? ¿Quién es que fue el que nos tocó para que nosotros fuéramos adheridos al cuerpo de Cristo? Dios, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, como Dios, nuestro Padre Celestial, tiene una gran familia, una familia divina, puesto que las riquezas que Él posee son vastas, se requiere de, mayordomos fieles en su casa. ¿Para qué? Para dispensar. A ver, ok. ¿Qué significa la palabra dispensar? Porque miren que la palabra dispensación tiene varios significados. Dispensación se puede, también un aspecto es un cierto periodo de tiempo, ¿verdad? Una etapa, una era. Pero también dispensación es, la palabra dispensar es distribuir. Si ustedes van al diccionario y vean la palabra dispensar es distribuir, ¿no? Y también nosotros también lo usamos para decir discúlpame, ¿no? O dispénsame, ¿no? O lo usamos, no es, buscando en el diccionario, no, sí, sí está ahí en la definición, dispénsame, porque discúlpame, ¿no? Pero lo que quiero que veamos aquí, que la palabra dispensar, de acuerdo a la palabra, porque usa la palabra dispensación, que es lo mismo mayordomía, administración, economía. Y entonces decíamos que el Padre Celestial tiene riquezas, no le falta nada, riquezas, pues Él es el dueño. Si dice que Él es el dueño del oro y la plata, pero nosotros solamente vemos el oro y la plata. No, Él es el dueño de todo lo espiritual, de todo lo espiritual. ¿Se recuerdan cuando Pedro y Juan subían al templo La Hermosa y estaba un hombre ahí tirado a la puerta y le pedía limosna? Y ellos dijeron, no, nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que te damos, lo que tenemos te lo damos en el nombre de Cristo Jesús, porque estaba hablando de que eso hay algo, la parte espiritual, y es lo que Dios nos quiere bendecir. Cuando en una iglesia el líder, el ministro, pierde la brújula y empieza a enseñar de que crean en Cristo y van a tener abundancia, ¿no? Pacten, siembren para que tengan muchas casas, muchos bienes, carros de lujo. Oh, se perdió el hombre, se perdió. Eso para Dios se llama añadidura. Añadidura. Si Dios quiere que un hermano sea rico, se lo da sin que éste lo merezca. Pero hemos visto que a Dios cuando le da a gente, es que tiene un corazón generoso. Esas personas no les duele dar, por eso Dios les da, ¿no? Pero volviendo a lo que estamos hablando, de que cuando estamos hablando de que nuestro Dios es rico, no estamos, es verdad que Él es dueño, Él te puede, hermano, las experiencias que tenemos, a veces no tenemos que comer y Dios provee. Sí, no, o sea, uno dice, "Y no tenía", o dice uno, esto ni va a alcanzar, y sí alcanza, y sí alcanza. Yo he visto en las reuniones cuando tenemos la reunión de la Santa Cena, y yo le he pedido a Dios porque a veces soy incrédulo, bueno, era porque ya le creo a mi Dios, porque dice, ¿y esto va a alcanzar para todos? ¿Y qué cree que sobra? ¿Cuántos han llevado, les ha tocado llevar? Yo he llevado. Lo que ustedes a veces no quieren agarrar, yo me lo llevo y toda la semana comiendo y gracias a Dios porque lo hizo un hermano y bien rico, ¿verdad? Pero, pero volviendo al tema, no es, o sea, lo que cuando habla de las riquezas no es no meramente bienes materiales, sino aquí se habla de espirituales, espirituales. O sea, tenemos mucha Biblia porque Dios también dice, no hagáis tesoros en la tierra donde el orín corrompe, ¿no? Mejor hagan tesoros en el cielo. Está hablando de algo espiritual, ¿no? Entonces,
como él es tan rico y tiene mucho, se requiere de muchos mayordomos en su casa. ¿Para qué? Para dispensar, para distribuir, repartir tales riquezas a sus hijos. Amén. Dicha dispensación es una mayordomía. Por ende, la mayordomía denota una dispensación. Entonces, la palabra dispensación en este contexto no denota una era o etapa particular, porque también Dios tiene dispensaciones de tiempos, de eras, de etapas. Aquí se refiere al hecho de que Dios dispensa sus riquezas en sus escogidos, porque usted y yo somos escogidos. Dicha dispensación es la mayordomía de la cual proviene el ministerio de los ministros de Dios. Entonces, Dios nos ha dado un ministerio, es un ministerio que dispensa. Ok, paremos un poquito aquí. Hoy día también se ha, usted no sé si está bien, ustedes son mejores que yo en esto, abaratado, está bien hecho, de que rebajado, ¿no? Se ha abaratado la palabra ministerio porque muchos dicen, mi ministerio es la alabanza, mi ministerio es esto. Hermano, el mejor ministerio es esta. Y hemos aprendido que hay un único ministerio. Y ese único ministerio es dispensar las riquezas de Dios a sus escogidos. Y para eso se requiere de mayordomos. Amén. Porque sí está bien decir, mi ministerio es la alabanza, mi ministerio es la música, y está bien, pero a veces lo que hacemos no está Cristo ahí. ¿Me explico? No está Cristo ahí. O sea, en ese, porque el ministerio es de Dios. Y de acuerdo a Colosenses, este ministerio tiene que dispensar las riquezas de Dios. Porque Él es tan rico, pero estamos hablando de riquezas espirituales. Amén. Entonces es un ministerio que dispensa. Acuérdense, no dispensa de disculpa, no. Es un ministerio que dispensa, que distribuye, que reparte. Amén. Entonces tal ministerio también es la administración de Dios. Hoy en día, Dios lleva a cabo su administración dispensando o impartiendo lo que Él es en nosotros. ¿Se recuerdan que hemos hablado de que Él tiene atributos y esos atributos que Él quiere expresar en nuestras virtudes humanas? Por ejemplo, Él es amor y Él quiere que ese amor se expresa a través de nosotros y Él es rico en amor. ¿Qué no dice la Biblia que Dios, que es rico en amor? ¿No? Entonces, hermanos, hemos de notar o hemos hecho notar que la mayordomía se refiere a la dispensación o distribución de las riquezas entre los miembros de una familia real. O sea, nosotros somos una familia real. Porque no decimos que Él es el rey, que Él es el Señor. Que no en esas casas donde tiene mayordomos, tienen sirvientes, dicen el Señor de la casa. ¿Quién es el Señor de la casa aquí? Nuestro Dios. Nuestro Dios y Él y nosotros ¿qué somos? Sus hijos. Y somos una familia real. Somos, eh, hermano, aún podríamos decir que somos de la clase alta. Porque, oye, en nuestro país que hay tres clases de clases, ¿no? La clase alta, la media y la baja. Y a nosotros los, le dicen proles, ¿no? ¿Qué somos? La clase baja. Y hay otros, la clase media. ¿Habrá alguien de clase media aquí? Pero hay otros que son de la clase alta, que son muy pocos, ¿no? Olvídese de eso. Hermano, olvídese de eso. Nosotros somos la clase alta en Cristo, porque Él vino a elevar lo que no era. Amén. Él vino a elevar lo que Él, porque nos humillamos. Amén. ¿Qué clase es usted? ¿La alta o la baja? Alta. En Cristo somos la alta, ¿no? O sea, allá en el mundo nos ven insignificantes, ¿no? Ahí van los proles, los de la clase baja. Sí, para él, pero para Dios, para mi Dios, nosotros somos de la realeza.
Somos de la realeza. Amén. Entonces, hermanos, la familia real de Dios es rica en Cristo. Conforme a la epístola a los Colosenses, la familia de Dios es especialmente rica en el Cristo que es preeminente, en el Cristo que incluye todo, no le falta nada. También Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación y el primogénito entre los muertos. ¿Qué le hace falta a ese Cristo? Nada. ¿Se recuerda que el salmista, él dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Esa traducción no es muy exacta. La mejor traducción es Jehová, el Señor es mi pastor y no me importa nada más. No me importa nada más. No, no importa lo que digan. En Él estoy confiado, en Él estoy seguro. Amén. Eso es lo que Dios está diciendo porque este Dios es rico y esas son las riquezas de este Cristo, quien es la expresión del Dios triuno. Eso, hermano, esas riquezas deben ser dispensadas o impartidas a los miembros de la familia de Dios. Este servicio, el cual es llamado la mayordomía de Dios en el 1:5, fue la obra del apóstol Pablo. Él se ocupó en eso, en dispensar las riquezas de Dios que son de Cristo en los hermanos. Él no buscó otras cosas. Por eso le habló a los colosenses y le dice, ustedes, ¿por qué se metieron en el ascetismo, en el judaísmo, ¿cuál otro dijimos? En el agnosticismo. Todos esos ismos dañan o sacan a Cristo, la esencia de Cristo en la iglesia. Es más, alguien dijo una ocasión y dice, es más, nosotros deberíamos de renunciar al cristianismo porque tiene ismo. Está bien que digas que eres cristiano, pero no digas que eres cristianismo porque que está en el cristianismo, porque se vuelve un sistema y todo sistema tarde que temprano se vuelve un sistema viciado. Nosotros somos cristocéntricos. Nosotros somos cristianos, somos creyentes, somos hijos de Dios. Una de las designaciones que la Biblia habla de los hermanos es cristianos, porque en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos, pero se dan cuenta que no tiene ismo, socialismo, comunismo. Todo lo que tiene ismo daña, saca a Cristo, agrega algo que realmente Él es suficiente. Tiene todo. Por eso tenemos que acercarnos a Él. Amén. Por eso hoy día los ministros u obreros debemos llevar a cabo la mayordomía de Dios. Esto significa que debemos dispensar las riquezas de Cristo a los miembros de la familia real de Dios. Se necesita la mayordomía de Dios para que este Cristo rico, preeminente y que incluye todo, sea impartido a los miembros de su cuerpo. O sea que Dios no nos quiere dar, como dijo aquel, ¿no? Frijoles con gorgojo. No, no, no. En el sentido espiritual, pues. No, no. Él nos quiere dar las riquezas, lo mejor de lo que Él es. Que cuando digan, ese sí, sí es un cristiano. ¿Por qué? Por lo que vive, lo que expresa, lo que irradia. Amén. Esta mayordomía en el Nuevo Testamento, el ministerio nuevo testamentario consiste en impartir las inescrutables riquezas. Pablo usa en Efesios 3:8 y usa esta palabra porque esas palabras no están ahí. Los traductores dijeron, ¿qué le ponemos aquí? Y dijeron, vamos a poner las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Es una gracia, hermano, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La versión Reina Valera dijeron, vamos a poner inescrutables, porque ellos entendían qué significa esa palabra. Y nosotros decimos, ¿y qué significa eso? ¿Usted sabe qué significa inescrutable? ¿Perdón? ¿Son poderosas? Más o menos.
misteriosas, que son eternas, más o menos. Pero por eso estoy aquí para ayudarles, pues. No crean que yo la sabía. Tuve que investigar, a ver, inescrutables. Y, y yo lo digo a ¿verdad que esta palabra no la usamos nosotros, verdad? A ver, mande. ¿Qué dijo Toño? Que no se discute. No, eso es indiscutible. Ay. Y para que no, hermano, te voy a invitar unas inescrutables, sí, te voy a invitar unas inescrutables tamales. ¿Qué estaría yo diciendo? Ok. Bueno, ahí vamos más. Está bien, no, no estoy aquí para decir, no, yo tampoco sabía, pero le voy a enseñar. Inescrutable significa algo que no se acaba. Si usted que no, Santiago dijo, si ustedes le piden sabiduría a Dios, Él no se lo va a echar en cara. Dice que da abundantemente. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir. Y aquí está la nueva versión internacional. Gracias, Areli. De hecho, te iba a pedir que pusieras incalculables riquezas. Eso es inescrutable. O sea que no, que usted diga, ya le pedí ayer y si le pido otra vez se va a enojar. No. Vean, lean Santiago cuando dice, si alguien le está falto de sabiduría, pídale a Dios, que dice que se lo da, ¿cómo dice esa? Abundantemente sin echarlo en cara, dice otra versión. Porque Él tiene. Y mientras más le pidamos, más a Él le gusta. A más le gusta. Porque Él tiene suficiente. Por ejemplo, si usted fuera, hermano, el dueño de unos, imagínese si Adrián fuera el dueño de una fábrica de tenis y que le dijera a sus hijos, papá, necesito unos tenis, aquí están. ¿Quiere nomás un par? ¿Quieres dos pares? Tiene mucho, no. Pero cuando no tiene, espérate a Navidad, espérate en tu cumpleaños, así porque no hay mucho. Pero Dios nuestro Padre, hermano, tiene todo lo que nosotros necesitamos. Por eso no necesitamos de ningún ismo. No necesitamos de judaísmo. No necesitamos nada de lo que termina en ismo. En Cristo lo tenemos todo. Amén. Todos los santos, todos los hermanos, sin importar cuán insignificantes nos parezcan, tienen un servicio según la economía de Dios. Usted también puede hacer esto. No solamente el pastor, no solamente el ministro. Todos nosotros podemos impartir las riquezas de Cristo. Aunque para el mundo no parezcamos, porque el mundo dice, ¿y tú qué estudio tienes? ¿Tú a dónde estudiaste? Yo no estudio nada, pero tengo al que todo lo sabe. La sabiduría es Cristo. Amén. Hermano, esto significa que cada santo puede impartir las riquezas de Cristo en los demás. Las riquezas de Cristo son lo que Cristo es para nosotros, como por ejemplo es luz, Él es vida, Él es justicia, Él es santidad. Eso lo podemos impartir a los hermanos. Mira, porque alguien no, por ejemplo, alguien no puede decir, hey, santifícate, y usted no se santifica. Porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, y ahorita vamos a meternos porque esto de predicar, hermano, no es cualquier cosa. Hermano, mire, cuando tú entiendes lo que es dispensar las riquezas de Cristo, hermano, te da miedo de pararte a hablar la palabra porque te estás metiendo con Dios. Pero también, pero también tenemos que atrevernos porque no es por nosotros. Nuestra dependencia no somos nosotros, sino es Dios el que lo hace. Por eso, mira, si tú vas a hablar la palabra, piensa lo que estás hablando. Yo he cometido muchos errores porque me emociona y no estoy con mi mente, mi pensamiento no está conectado con lo que hablo y a veces me he metido en problemas. No. Pero hermano, cuando hablemos,
pensemos lo que hablemos. Y pues por eso ejercitemos nuestro espíritu, porque ahí están las riquezas. Y hablarás algo que sale del espíritu, no de tu mente nada más. Amén. El deseo del corazón de Dios consiste en impartirse en el hombre. Por eso en otras ocasiones hemos dicho que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y hemos usado una ilustración para hablar de esto, que que Dios nos hizo como un guante. ¿Cuál es la imagen del guante? De una mano con los dedos. Usted no puede meterse los pies ahí porque está diseñado. Entonces, Dios, su deseo es impartirse en el hombre. ¿Con qué razón cuando uno lee Hechos, allá en la iglesia en Antioquía le llamaron cristianos a los hermanos? ¿Por qué les llamaron cristianos? Porque ellos irradiaban a Cristo. Lo que veía en ellos eran las riquezas de Cristo. La plenitud de Dios, la plenitud de Cristo se veía en ellos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, la economía de Dios consiste en llevar a cabo la impartición de sí mismo en el hombre como luz, vida, justicia, santidad, etcétera. Nosotros participamos en esta economía al ejercer nuestra mayordomía. Qué bonito, ¿no? Que Dios nos haya tomado en cuenta. Porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, aunque Dios usó a muchos hombres, pero era por medio de ángeles. En la dispensación que viene, en la era, cuando termine la gracia, cuando empiece la gran tribulación, en esa edad o en esa dispensación, ¿quién cree que usted que va a predicar? Los ángeles nuevamente. ¿Que no dice que ángeles van a predicar? Porque la iglesia terminó de predicar. Y en ese tiempo que dure la gran tribulación es cuando los ángeles otra vez predican. Pero en este tiempo de la gracia, hermano, en esta edad, ¿a quiénes toma en cuenta Dios? Nosotros. Nosotros tenemos ese privilegio. Hermano, yo he visto gente que vende productos. Esas personas se sienten bien orgullosas de pertenecer a esa empresa. Fíjate que vendo Natura y este es bueno. ¿No? ¿Y cómo se constituyen para hablar? Y dice, yo lo uso. ¿No? Lo mismo con nosotros de Cristo. ¿No? Mira, yo encontré a Cristo. Si alguien dice, ¿qué crees que ando desanimado? No, ven con Cristo, ven con nosotros. Mire, hermano, es que me siento enfermo. Es que no te preocupes, hay solución en Cristo. Yo he experimentado a Cristo y Él no me ha dejado hasta ahorita. Hermano, podemos testificar, amén. Una vez que las riquezas de Cristo han sido impartidas en nosotros, debemos tomar la carga de impartir en los demás. Por eso no es responsabilidad solamente del pastor, del ministro. Todos, a Dios nos dio esa responsabilidad. Nos dio, no, para Dios nosotros somos mayordomos. Es verdad que los pastores tienen un poquito más, pero no es que son mejores o son de otra clase. Ya vimos que todos somos de la clase alta, ¿no? Entonces todos tenemos que impartir. Todos los que hemos recibido la responsabilidad de cuidar unas iglesias, de una iglesia local, debemos participar en esa mayordomía. Y está hablando a los pastores aquí, sí. Esto significa que los pastores deben ser los primeros en impartir las riquezas de Cristo en los demás. Y entonces ya después los hermanos también, que son miembros de la familia, tienen que hacerlo. Entonces esto es crucial, puesto que es el medio por el cual Cristo inescrutablemente rico es impartido a los miembros de su cuerpo. Por eso, hermano, y se recuerdan, ¿cuántas veces he insistido, hermanos, no se vaya luego, luego, hable de Cristo con su hermano? Sí, necesitamos eso. Falta, eh,
¿Quién me dijo el otro día? Me dijo, oigan, ustedes en su iglesia tienen mucha prisa de irse, ¿verdad? Así me dijo. No les digo el nombre para que es alguien que vino con nosotros y dijo, oiga, hermano, en su iglesia todos los hermanos tienen prisa de irse, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué? Es que en cuanto termina la reunión todos se van. Y le dije, sí, cierto. Y dicen, es que en nuestra iglesia nos quedamos todavía. 1 hora, 2 horas nos quedamos. Y dije, sí, cierto. Se da cuenta lo que estamos expresando. Porque termina. Ok, quiero aclarar porque si no mi hermano Porfirio va a ir, va y decir, hermano, es que él ya sabemos, si todos trabajamos con Porfirio, pues vámonos todos, ¿no? Pues que él trabaja. Pero él venció porque dijo, voy a la reunión y después voy a trabajar. Dio lugar a Dios, ¿no? Yo estoy que algún día, cuando él se jubile, él va a estar aquí con nosotros más tiempo. Pero entendemos, ahorita él tiene que irse porque por su trabajo. Él va de aquí al trabajo. Pero todos los demás podemos tomar eso. Porque como que termina la reunión, vámonos, nos surge. La verdad, hermano, no sé qué es lo que a veces nos espera en la casa. Y falta eso, practicar, porque esta responsabilidad, hermano, esta responsabilidad de impartir no es solamente del pastor, sino de todos. Y hay necesidades, hermano. Hay necesidades. Alguien me comentó también que una hermana tenía dudas en esta iglesia y le preguntó a otro hermano, otra hermana, y dijo, nadie me había dado el significado de esto, hasta ahorita lo entendí. ¿Se dan cuenta? Porque yo no solo, no, lo que yo estoy enseñando, impartiendo, dispensando en ustedes es para que ustedes lo hablen con los hermanos, pero también con los de afuera. Pero realmente, ¿será que los de afuera son los más necesitados y nosotros no? ¿Verdad que nosotros necesitamos? Pero ahora, y yo sé, porque algunos también me han dicho, hermano, es que para no meterme en problemas, mejor me voy rápido. Pero entonces no hables cualquier otra cosa, imparte las riquezas de Cristo. Porque ¿cuáles son las riquezas de Cristo? Luz, vida, santidad. Un versículo de la Biblia, compártele a tu hermano. Hermano, aprendí un versículo de la Biblia y dice esto y esto y esto. Y con eso es suficiente, porque la palabra de Dios, hermano, es vida, es espíritu. Pero se nos ha olvidado eso, ¿se dan cuenta? Entonces nosotros pensando que los colosenses estaban mal, Dios quiere ordenarnos. Amén. El otro día estuvo bonito, hace 15 días, ¿no? Se quedaron muchos hermanos a platicar. Pero no va a platicar de otra cosa porque si no se mete en problemas. Por ejemplo, si usted se pone a platicar de política, porque ahorita está llena de política en las redes sociales, no, pues nos salimos mal. Amén. Porque si alguien no es afín al partido del que usted simpatiza, ya salimos mal. ¿Qué le parece que un día un ministro de aquí de ese lugar dijo, no, no de ese lugar, sino del púlpito, quiero decir, en otro lugar, dijo, hermanos, me disculpen, pero yo soy amlover, dijo. Sí, ustedes escuchan, hermano, y eso no se puede decir. Si tienes simpatía un poco, pues no lo digas. Acuérdate que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Hermano, es el cuerpo de Cristo, no puedes. Y si tú eres del otro, de la oposición, ni lo digas. Miren, en esta iglesia lo que hemos hecho es orar por todos, ¿sí o no? No somos partidarios porque eso daña a Cristo. Me dicen, ¿cuál es tu partido? Mi partido es Cristo. Sí. ¿Por quién vas a votar? Por Cristo, porque Él decide quién gobierna y quién no. Y me insiste, a ver, hermano, díganos la verdad, ¿por quién va a votar? El voto es libre, secreto. No, lo aprendí de una hermanita. Ella no estaba bien en sus sentidos y fue a votar, ¿no? Y llegó a la iglesia, hermano Lalo, fui a votar, ¿no? Fue en Nayarit, ahí. Pero ella no estaba muy bien en sus sentidos. Y me decía Dalo en vez de Lalo, imagínense. Entonces, mano Dalo, ya fui a votar, ya fui con su dedo. Y le dijimos, ¿no? ¿Por quién votaste? ¿Nos puede decir?
me cayó la boca. El voto es libre, secreto, hermano. Así me cayó, hermano. Me cayó. Y sí es cierto. Que no dice, ¿no? El voto es libre y secreto. Y me cayó, hermano. Y sí es cierto, pero a veces nosotros, y eso, hermano, por eso le digo que impartamos las riquezas de Cristo. Dispensamos las riquezas de Cristo. Hermano, hoy hay una necesidad urgente de impartir las riquezas de Cristo. Que cuando nos reunamos, ¿qué hablamos? Mire, lo que hacemos en la reunión de oración, porque el martes venimos a orar y los lunes que oramos por Zoom a las 8, después de orar, porque Dios es tan bueno que me iluminó y dijo, no hables otras cosas, porque de repente me echaba unos chistes ahí. Y Dios dice, no estás impartiendo, no estás dispensando. Y Dios me dice, lee mejor la palabra. Y cuando termines, comenta algo si quieres, pero ya no más, no hables de ti. Porque a veces lo que se recuerdan los hermanos más de los pastores son sus chistes. Y Dios no nos puso para ser payasos aquí, aunque P es de payaso y P de pastor, ¿verdad? Dios nos puso para dispensar. Y a veces le digo a mi esposa, pero ¿por qué los pastores nos creemos payasos cuando no? No, no, somos predicadores, dispensadores de la palabra. Ah, que no, el que, ¿cómo se le llama? El dispensador de agua. También se usa la palabra dispensar, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué? Distribuye agua. Vas, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Entonces, todos nosotros tenemos esa, esa responsabilidad. Hay una necesidad urgente de que nuestras conversaciones ministremos las riquezas de Cristo. Hermanos, si ministramos las riquezas de Cristo, no nos metemos en problemas. No nos metemos en problemas. Es más, podemos ir a visitar a las casas de los hermanos y si aprendemos esto, no nos metemos en problemas. Ustedes, porque es la costumbre de los primeros creyentes, se reunían en el templo y en las casas. Si uno llega a una casa y empieza a orar y a ministrar la riqueza de Cristo y después nos vamos cada quien a su casa, no nos metemos en problemas. ¿Cuándo es que nos metemos en problemas? Cuando hablamos de otras cosas. Hermano, Dios en esto nos está ayudando, nos está pidiendo que entendamos este hablar. Cuando vayamos a desayunar, cuando recibimos invitación de desayunar, comer o cenar con algún hermano, debemos aprovechar esa oportunidad de dispensar las riquezas de Cristo. Si usted no entiende algo, pregunte, pregunte, preguntemos, preguntemos. En eso consiste la mayordomía de Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene esta mayordomía. Y Pablo, leímos Efesios 3:8, ahí está, dice que él era el menos que el más pequeño de todos los santos, lo cual indica que era aún más pequeño que nosotros. Mire hasta dónde cómo se sintió él. Si Pablo pudo ser mayordomo, entonces nosotros también podemos ser mayordomos. ¿Usted se siente pequeño? ¿Usted se siente chiquito que dice, no puedo, creo que no voy a poder hablar? Pablo se sintió el más pequeño que usted. Sin embargo, Dios lo usó. ¿Qué significa eso? Que Dios nos puede usar a todos nosotros. Amén. Hay un hermano que me acuerdo siempre de él porque él es de Oaxaca, así como su servidor, su servidor, pero él, como habla allá nuestro primer lenguaje, nuestro lenguaje materno es son los dialectos que antes se consideraban así, porque en Oaxaca hay muchos dialectos. Entonces, el primer lenguaje o las primeras palabras que uno empieza hablando desde cuando empieza a hablar, es el dialecto, no es el español. Ustedes, la mayoría de ustedes empezaron hablando el español, pero uno, entonces, ¿cuál es mi segundo lengua? El español. Y un tercero hasta el inglés, si usted gusta. No se crea. Pero entonces, como él no sabía hablar mucho el español, miren cómo hablaba a las personas.
Y le decían, oye, ¿sí, por qué vas a ir a esa iglesia? ¿Por qué eres cristiano? No sé, pero soy cristiano con muchas ganas. Así les decía. Yo soy cristiano con muchas ganas. Así decía, hermano. ¿Qué quería decir con eso? Pues que él no está jugando, él le gusta eso, que esa es su vida, que imagínense, hermano. Y todos los que sabremos hablar el español, prediquemos, impartamos las riquezas de Cristo. No necesitas impartirle un seminario, hablar de escatología, no, habla de tu experiencia en Cristo, que Él es la luz, que Él es la vida, que es la santidad, que es la justicia, lo que experimentas de Él. Amén. El perdón. Amén. Ahora termino con esto. Para esto, hermano, para ser los mayordomos, hay un sufrimiento. Todo mayordomo tiene sufrimientos. Vamos a leer el 1:24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y de mi parte, ahora me gozo con lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Las aflicciones de Cristo aquí mencionadas pertenecen a dos categorías. Las que sufrió para lograr la redención, las cuales fueron cumplidas por Cristo mismo, porque Él sufrió. Y las que sufrió para producir y edificar la iglesia, las cuales necesitan ser completadas por los apóstoles y por los creyentes. Miren, hermano, el engaño del diablo. Algunos cristianos, algunos ministros enseñan que si usted está sufriendo, es porque usted está en pecado y que usted tiene, por decir, usted está en maldición, en otras palabras. Así enseñan algunos. Pero Pablo dice que él cumple lo que le faltaba de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Indica, hermano, que para ser ministro, para ser mayordomo, se sufre. No es cualquier cosa. Tenemos que nosotros que saberlo. El hecho de que Pablo mencionara las aflicciones de Cristo en relación con la mayordomía de Dios indica que la mayordomía solo se puede llevar a cabo a través de los sufrimientos. Se sufre. Si deseamos participar en la mayordomía de Dios, debemos estar preparados para sufrir. Todos aquellos que participan en el servicio de la iglesia o en el ministerio deben estar preparados para participar en las aflicciones propias de un mayordomo. Esto significa que debemos estar dispuestos a pagar el precio. Hermano, en esta hora para venir aquí se pagó un precio. ¿Cuál es el precio? El venir hasta acá, el soportar el calor. No, el soportar el calor se está pagando un precio. A lo mejor en su casa tiene aire acondicionado, tiene una coca ahí en el refrigerador, una agua de horchata, no sé. Pero aquí ni agua tenemos. Pero es el precio que pagamos. Amén. Necesitamos estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario para cumplir con nuestra mayordomía. Mire, yo me sorprendo de todos ellos, esos primeros cristianos. Hermano, a veces se nos hace lejos para ir a un lugar. Imagínate en ese tiempo de Pablo, porque ustedes van a encontrar los viajes que él hizo. Hizo muchos viajes, pero ustedes crean que él tenía un Aveo, o sea, un carro para ir ahí. Imagínate, hermano. ¿Te imaginas que dijera, hermano, no, hermanos de Antioquía, no voy a ir con ustedes porque hubo contingencia y mi camello no circula? Perdónenme ustedes que lo haga chiste, pero imagínense, hermano. Hermano, ¿cómo lo que tenían que ellos que buscar? Tenían que buscar, hermano.
que no, y ustedes van a leer, no me da el tiempo, pero este, en 2 Corintios 11 van a encontrar ustedes los sufrimientos de él. Hermano, dice que sufrieron, naufragaron. Hermano, nunca debemos buscar la comodidad por encima de nuestra mayordomía. Hermano, porque dice la Biblia que debemos hospedar a las personas. Esa es una forma también de cómo distribuir las riquezas de Cristo. Porque cuando tú hospedas a alguien, le estás demostrando tu amor. Le estás demostrando esa eh, benignidad, esa gentileza. Y esa gentileza es Cristo. Entonces, cuando hospedamos a una persona, ya sea nuestros hermanos, debemos de impartir las riquezas de Cristo o estamos impartiendo las riquezas de Cristo. ¿En qué sufre uno cuando hospeda? Y es, hermano, no sé si ustedes os han hospedado hermanos, pero tenemos que estar dispuestos. Deberíamos de estar todos ahí, hermano. Yo quiero, porque a veces mi esposa me dice es que mandé para que hospedaran a los de Chimalpa y a veces no hay ese deseo. Hermano, entonces no estás aprendiendo lo que es dispensar, lo que es un mayordomo. Mire, y se sufre, o sea, el hospedar a otras personas no es cualquier cosa, se sufre. Ahora, tenemos que ser sabios porque no estoy diciendo que hospede a cualquier persona, hay que ser sabios también. ¿Me explico? Pero si es recomendación de los conocemos, y por ejemplo, si vienen hermanos de otros lugares y sabemos que son hermanos, hay que hospedarlos, porque dice la Biblia que muchos sin saber hospedaron ángeles. Entonces, cuando uno hospeda a las personas, uno lo recibe en su casa, muchas veces tiene que dejar su cama y le toca ir a dormir en la sala, en el sillón, en el piso. Y se sufre porque te acostumbras a tu cama y dices, aunque tiene su lado ahí, ¿no? Se venció el resorte, pero es tu cama, sabes, te gusta ahí. No es lo mismo que estar en el piso que, hermano, pero se sufre. También tienes que madrugar para ofrecerle un desayuno. Tú eres el primero que decir, si decirle, hay agua caliente si quieren bañar. No, se sufre, pero eso es parte de nuestra mayordomía. Nosotros, hermano, cuando vamos a los seminarios, se sufre. Yo no sé por qué muchos hermanos no quieren ir. No sé por qué. No sé si dicen es que se va a sufrir ahí. No, hermano, se tiene que sufrir. Se tiene que sufrir. Ahí estás mostrando tu humildad. Imagínate que te digan, hermano, este rinconcito va a ser para ti. Tú tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto. Eso es porque estás mostrando la humildad. Si es lo único que Él tiene para ofrecerte, tienes que aceptarlo. Y dicen algunos hermanos, que algunos lugares dicen, hermano, aquí no hay sanitarios, todo ese baldío es baño. Y le dan un palo y dicen, esto para que asustes al enemigo si viene. Imagínate, hermano. Hermano, experimentar eso. O sea, y los seminarios así son. Cuando hemos ido a Oaxaca, hemos ido a muchos lugares, hermano, hemos estado dispuestos a sufrir. No llegas ahí y decir, ¿sabes qué? No habrá un hotel aquí. ¿Cuál hotel? Es un pueblo, es en la sierra. Y los hermanos te dan con todo el corazón. Me acuerdo que cuando fuimos a la Sierra Mije, nos dieron, se organizaron los hermanos. Familia recibe al hermano Lalo y su esposa este día. Otra familia, y así se organizaron, se repartieron, ¿no? La responsabilidad. Y fuimos con un hermanito, lo que él tenía, eso comimos. Porque no es qué comes, sino con quién comes. Si tú te dan ese, hermano, tuvimos una reunión de pastores ayer y el pastor anfitrión dijo, hermanos, por favor, escojan qué quieren,
pechuga relleno o costillas de puerquito en salsa. Y como él dijo, pues dijimos, pues pechuga rellena. Y un hermano dijo, hermano, quiero costillita de puerco, pero que no esté muy picoso. Ay, Dios mío, dije, hasta exigente. O sea, ¿cómo, hermano? O sea, no pongas la comodidad por encima. Imagínate, hermano, que es sin salsa, sin picante para el hermano. No, necesitamos aprender porque eso estás mostrando, ¿qué? Humildad. Le dijeron a Cristo, al Señor Jesús, ¿dónde moras? Ve, ven y ve. Dice que las zorras tienen guarida, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ah, hermano, pero cuando se entiende eso, hermano, no te afecta nada. O lo haces con gozo. Vamos, y mire, hermano, si usted lo gobierna Dios, lo gobierna la vida de Dios, vamos a la sauna. ¿Cuál sauna? A la reunión del domingo. Hermano, porque si nosotros lo vemos de otra manera, qué calor, ya creo que no va a ir porque mucho calor. Hermano, sudas aquí, quemas algo de calorías y vámonos. O sea, que nada te moleste a ti. Nada, pues. Amén. Pero siempre, sobre todo, impartamos las riquezas de Cristo. Hablemos de las riquezas de Cristo y no nos metemos en problemas. Es más, el diablo ni parte tiene con nosotros. Cuando hablamos de Cristo, impartimos la riqueza de Cristo, el diablo sale huyendo, ni necesitamos reprenderlo ni nada. Y como alguien dijo, ni necesitamos tomar el último diente que le queda. No, no, no. Porque la mayoría de cristianos dicen que le han tomado. No, hermano. Vivamos Cristo. Hablemos Cristo. Distribuyamos Cristo en los hermanos, las riquezas de Cristo. El enemigo no tiene parte con nosotros. Amén. Amén. Entonces entendamos lo que es la mayordomía. Amén. Porque Pablo llevó con los colosenses para que ellos no pensaran más que solamente somos mayordomos. El único grande, el único Señor, el único Dios es nuestro Dios Padre. Amén. Y el rico es Cristo. Y nosotros participamos de eso. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor, y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor y Dios, te damos gracias en esta hora. Porque tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios maravilloso. Y tú quieres, bendito Dios, que seamos hallados fieles. Que en aquel día tú nos digas, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Padre, gracias porque tú eres un Dios que es rico y quieres impartirte a nosotros. Danos de ti, amado Dios, porque tú eres un Dios bueno y tú eres un Dios rico. Necesitamos más de ti para poder impartir, distribuir a nuestros hermanos. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque lo recibimos con mansedumbre, lo recibimos con humildad, porque no sabemos nada. Solo tú eres el que sabes y tú eres el que nos haces entender tu palabra. Te damos toda la gloria, toda la honra por Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.